Estaba sin fuerza. Totalmente sin fuerza. ¿Te ha pasado alguna vez? Amén. Mi deseo como ser humano era descansar, porque somos seres humanos. Pero de repente me salió decirle a Dios lo siguiente: aunque vaya arrastrada, aunque vaya sin fuerzas y no pueda hablar, pero hoy en el nombre de Jesús predico tu palabra. Yo te tengo que decir que ese día cuando yo tomé el micrófono, el Espíritu Santo de Dios, aleluya, el Espíritu Santo de Dios renovó mi cuerpo. Y cuando salí de aquí, ya no tenía cansancio, ya no tenía dolor en ningún lado. Y la gloria y la honra es del Señor. Así que esto no depende del que quiere ni del que corre, esto depende de uno solo. Levante la mano y dele la gloria a Dios. Aleluya. Porque Él es el que hace, Él es el que hace posible todas las cosas. Vaya conmigo a la palabra en el nombre del Señor. Éxodo capítulo 14, versos 13 y 14, dos textos bíblicos que cuando los leemos nos refrescan en nuestra mente que tenemos un Dios poderoso. Éxodo capítulo 14, verso 14, 13 y 14. Cuando lo tenga me da un amén. Aleluya. Dice las Sagradas Escrituras: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad, ¿cómo tiene que estar? Firmes. Aleluya. Y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y mire lo que dice el 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y yo quiero volverlo a leer. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Dios de la vida. Gracias por esa oración que hizo Joan. Bendícela. Permite que esta palabra tuya, que me has confirmado a través de Alexis, en esas palabras que dijo antes de cantar, te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que esa palabra entre, sea depositada en nuestras mentes, en nuestro corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Alinea los pensamientos a la voz de tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Yo quiero que usted mire al hermano que tiene a la par, usted le va a decir el tema de esta mañana: no temas, Dios está contigo. ¿Cuántos saben que Dios está contigo? ¿Cuántos saben que no estamos solos? ¿Cuántos saben que dependemos única y exclusivamente del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Que nos acompaña, que está en medio de su pueblo, que camina contigo, que se mueve contigo y que ese Espíritu Santo sigue haciendo cosas poderosas en Dios. Ay, yo no sé, pero a mí me hacía falta estar aquí. ¡Aleluya! No temas, Dios está contigo. Fíjense, en la vida
de todo ser humano se enfrentan momentos de incertidumbre, ¿sí o no? Momentos en los que parece que la situación que se vive no tiene salida o solución. Momentos en que toca a las vidas de la familia alguna enfermedad que llega. ¿Sí o no? Ya me quita de sí o no, porque después me dicen que tengo manía de decir sí o no. Y en medio de esas situaciones, en ocasiones nos hacen sentir que estamos atrapados. ¿Sí? Atrapados. Eso mismo experimentó el pueblo de Israel en cierto momento de incertidumbre, en cierto momento donde quedan frente al mar rojo. Ese mar que lo que se veía era muerte y no vida. Que lo que se veía era volver atrás y no proseguir hacia adelante. Humanamente hablando era imposible escapar, pero cuando el hombre llega a su límite, cuando la mujer llega a su límite, porque todo el ser humano tiene un límite, ¿sí o no? Volví, lo dije, me lo estoy contando. Todos tenemos un límite. Pero cuando ese límite llega a nuestras vidas y estamos en el tope, ahí es que Dios comienza a manifestar su poder y su gloria. Así que tenemos que afirmar en esta mañana que tu límite, mi límite, el límite que tenemos cada uno, no es el límite de Dios. Porque Dios es poderoso. En una ilustración que escribiera el evangelista Moody, él solía decir lo siguiente: el miedo mira alrededor, se enfoca en el alrededor, ¿verdad? La tristeza mira hacia atrás. La preocupación del ser humano mira hacia adentro, pero la fe mira hacia arriba, hacia aquel que nos sostiene, hacia aquel que nos da fuerza, hacia aquel que es poderoso para orar en medio de toda circunstancia. Así que esta frase de este evangelista en cierta manera resume lo que estaba experimentando el pueblo de Israel. Mientras el pueblo veía el peligro, Dios ya estaba preparando el milagro. ¿Cuántos saben que Dios está preparando tu milagro? ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos lo saben? Dios está preparando tu milagro. Dios está preparando algo hermoso, algo poderoso, algo que es grande, aleluya, y que viene directamente del Dios del cielo. En medio de las circunstancias, tengo que decirte como punto número 1, Dios guía nuestro camino aunque no lo entendamos. No voy a decir sí o no, ya lo dije. Dios guía nuestro camino aunque nosotros no lo entendamos. Fíjense que después de Dios sacar al pueblo de Israel de Egipto, Dios no los llevó por el camino más corto. Pudo haberlo hecho. No. Los condujo hacia un lugar que aparentemente quedarían atrapados. Desde una mirada humana, aquello parecía un error. ¿Cuántos saben que Dios no se equivoca? ¿Cuántos saben que Dios no se confunde? ¿Y cuántos saben que Dios no comete errores? Así que en medio de esto,
que no comete errores, no se confunde. Él tiene un norte, Él tiene un propósito para nuestras vidas. Conocía a Dios perfectamente el corazón de Faraón. Dios sabía que ese corazón se volvería a endurecer y perseguiría a su pueblo. Ese era el objetivo, ¿verdad? Cuando alguien te persigue, cuando alguien trata de infundirte miedo, escúchalo bien, lo que aparentemente parecía una trampa para el pueblo de Israel, aleluya, era justamente el escenario donde Dios iba a provocar el milagro de la libertad. Y yo te lo quiero decir otra vez. Lo que parecía una trampa para su pueblo, para el pueblo de Israel, era el escenario que Dios iba a utilizar para la libertad de su pueblo. Allí Dios manifestaría su gloria, su poder y su propósito. Y a veces nos preguntamos, ¿pero por qué Dios permitió que llegara el pueblo a ese momento? A estar allí, atrapados, sin salida. ¿Por qué Dios permitió que el pueblo llegara hasta allí? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Por qué tú permites estas cosas, Dios? ¿Te has hecho esa pregunta? Porque Dios no solamente quería sacar a su pueblo del problema, sino que Dios también quería revelar su propósito a quienes Él quiere en el momento que Él quiere. Así que en el momento difícil tuyo, donde te estás preguntando, Señor, ¿por qué he llegado hasta aquí? ¿Cuál es el propósito en mi vida? Yo quiero decirte que en ese escenario, ahí Dios te hará ver su gloria. Así que cuando no entiendas qué es lo que Dios permite en tu vida, recuerda que Él ve el final desde el principio. El final de la prueba. ¿Lo estás escuchando? Dios ve el final desde el principio. Como punto número 2, el miedo hace olvidar las victorias de Dios. Recuerda que el miedo anula, se lo he dicho muchas veces, el miedo hace que te estanques. El miedo no te deja proceder en el propósito que Dios quiere para tu vida. Pero ¿por qué Dios entonces, aleluya, deja que pases por ahí? Mire, cuando el pueblo de Israel ve a Faraón acercarse, en ese momento, Él nos recordó lo que Dios había hecho. No recordó los milagros que Dios había hecho. Tampoco recordó las plagas y cómo Dios los había sacado de Egipto. No. En ese momento el pueblo se acordó de que iban a volver a ser esclavos. Porque eso es lo que quiere el enemigo, enfocarte en las cosas negativas y que te olvides de lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero en esta mañana yo vengo a recordarte que hay un Dios poderoso que sigue obrando, que sigue haciendo, que no se ha olvidado de ti, que ha hecho cosas grandes en tu vida. No te olvides de lo que Dios ha hecho. No puedes olvidar el favor de Dios sobre tu vida. Dios ha sido bueno, ¿cuántos lo saben? Dios ha sido grande. Es motivo de adoración y de alabanza lo que Dios ha hecho en tu vida. ¡Aleluya! ¡Gloria sea su nombre!
cómo Dios los había sacado, lo que Dios había hecho, cómo Dios había peleado por su pueblo. Se olvidaron. El miedo nubló su memoria. Así que el temor tiene la capacidad de que olvidemos las respuestas que Dios nos ha dado en el pasado. En pocas horas, el pueblo de Israel pasó de celebrar su libertad a pensar que morirían. Así actúa el miedo. El miedo, cuando domina el corazón, es engañoso. Usted se acuerda que el Señor dio un consejo: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Se acuerda? ¿Ah? Aleluya. Pero también nos dijo: cuida tu corazón porque de él mana la vida. Como punto número 3, el temor produce quejas, pero la fe produce esperanza. Mira, el pueblo comenzó a culpar a Moisés. Mira hasta dónde nos has traído. Ahora sí que vamos a morir. Vieron todo lo negativo a su alrededor y se enfocaron en lo que no debían enfocarse. Incluso se atrevieron a decir que hubiera sido mejor seguir siendo esclavo en Egipto que venir a morir aquí en el desierto. Ahí está, en ese pasaje. Así que el miedo les hizo preferir la esclavitud antes que confiar en Dios. Tenemos que decir entonces que el temor cambia nuestra forma de ver las circunstancias. Hace que el pasado parezca mejor de lo que realmente fue. Israel olvidó los años de esclavitud. Mira, y no fueron 2 o 3 días, fueron muchos años. Porque el miedo en ese momento comenzó a gobernar el corazón. Y cuando el miedo gobierna, la persona deja de mirar las promesas que Dios ha hecho. Nunca te olvides de las promesas de Dios sobre tu vida. Nunca olvides lo que Dios te ha dicho. Nunca olvides lo que Él te ha prometido. Ciertamente, aunque se tarde, su promesa se ha de cumplir en tu vida. Escucha. Oh, gloria sea tu nombre. Pero hay una respuesta de Dios al temor. Y esas respuestas me encantan. Aquí encontramos en el verso 13 y 14 la respuesta de un Dios fiel. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Mira lo que le dice: no teman. Primero le habla al miedo, a la gente que tiene miedo, y le dice: no teman, manténganse firmes, vean la salvación que Dios hará hoy por su pueblo. Dios peleará por su pueblo. Ahora, ¿qué yo encuentro en estas palabras? Primero, hay 4 principios fundamentales en estas palabras. No teman. Vamos al primero. El temor no viene de Dios. La confianza sí. ¿Tú confías en Dios? ¿Cuántos confían aquí en el Señor? Gloria a Dios. El segundo principio es: manténganse firmes. La fe que tenemos que tener en Dios permanece estable aun cuando alrededor parece que todo se ha de derrumbar. Hay que mantenernos firmes.
Cuando Dios le dice a Moisés, vean la salvación del Señor. O sea, Moisés le está diciendo al pueblo de parte de Dios, vean la salvación del Señor. Vean lo que Dios hará hoy. No es mañana, es hoy. La liberación vendría únicamente de Dios, no de ningún esfuerzo humano. Óigame, es que a veces queremos darle la ayudita a Dios. Dios no necesita nuestra ayuda. ¿Sabe qué necesita el Señor de nosotros? Confianza, fe, aleluya. Esperar atentamente, poniendo la mirada en aquel que todo lo puede. Eso es lo que Dios necesita de nosotros. Que esperemos con confianza. Aleluya. Oh, la liberación viene únicamente de Dios, no del esfuerzo humano. El otro principio es bien importante. El Señor peleará por ustedes. O sea, en otras palabras, Dios mismo tomaría el control de la situación. Aleluya. No le arrebates de las manos a Dios tu problema. Deja que Dios se encargue de lo que tú no puedes hacer. Aleluya. Es Dios el único que puede obrar en medio de tus circunstancias. Aleluya. Dios peleará por ustedes. Mire. Lo otro es, en medio de la aplicación que nosotros necesitamos darnos a nuestra vida con esta palabra, hoy, al día de hoy, hay muchos que batallan con las ansiedades, otros con inseguridades, otros batallan con enfermedades, con problemas familiares, con problemas económicos. Aparecen las noticias de temblores de tierra y rápido se activa el pensamiento puertorriqueño humano. Y si se activa la franja del norte de Puerto Rico, nos vamos a ajuste. ¿Sí o no? Ay, ahora dije sí o no. Pero mire, escucha la voz de Dios. La voz de Dios que te dice no temas. La voz de Dios que te dice yo estoy en control. La voz de Dios, aleluya, que aparece en medio de las circunstancias difíciles para decirnos no temas, yo estoy contigo. Mire, Dios pelea las batallas de su pueblo. Y si Dios pelea la batalla, la victoria está segura. Déjame traerte un ejemplo, y con esto vamos terminando. Estoy emocionado. Juan vio la visión más extraordinaria que pudo haber visto en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis. Dijo que cuando volteó para ver el que hablaba con él, dijo, vi yo al Señor sentado sobre su trono. Y lo describió al Dios que tú le sirves. Estaba sentado sobre el trono. Pero déjame decirte un detalle importante, que no lo había visto antes, que yo digo, wow, esto está poderoso. Los reyes, cuando tenían que salir a la batalla con su ejército, estaban en pie. Y en medio de la batalla el ejército peleaba, ¿sí o no? Peleaba en contra del enemigo. Muchas guerras eran para adquirir territorios, otras eran para defender el territorio. Pero lo importante de esto era que cuando peleaban, el rey estaba en pie. Porque estaban peleando en contra del enemigo que venía a atacar al pueblo de Israel.
cuando terminaba la batalla, el rey se sentaba. ¿Por qué? Porque habían vencido al enemigo. Entonces Juan está viendo una visión. Lo ve al Dios poderoso sentado sobre su trono, con vestiduras blancas. ¡Aleluya! Pero déjame hacer una comparativa en esto de la guerra. ¿Sabe que Jesucristo venció al enemigo de las almas en la cruz del Calvario? Que mientras vino este mundo estaba de pie peleando la batalla, estaba, aleluya, en la cruz del madero, aleluya, entregando su vida, aleluya, por entero. Oh, gloria sea su nombre. Pero ahora Juan lo ve sentado sobre su trono. ¿Y sabe qué quiere decir eso? ¡Oh! Que ya el caballero de la cruz venció al enemigo de las almas. ¡Aleluya! En la cruz del Calvario. Y ahora está sentado sobre el trono. Sentado en la seguridad de que ganó la batalla. Tu batalla y la mía la ganó. Tus situaciones ya fueron ganadas en la cruz del Calvario. Así que en medio, voy a respirar un poquito. En medio de esta enseñanza bíblica, tenemos que decir: Dios dirige nuestro camino, aunque no lo entendamos. Tenemos que decir: el temor nos hace olvidar la fidelidad a Dios. La fe nos mantiene firmes en medio de las crisis. Y tenemos que afirmar con toda seguridad que Dios pelea por quienes confían en Él. ¿Estás confiando en el Señor? Quizás hoy te encuentres frente al mar rojo, lidiando con una batalla, un diagnóstico, una crisis familiar, un problema económico, una decisión difícil de tomar, una carga espiritual. Pero yo quiero recordarte algo. El mismo Dios que abrió el mar rojo, porque el mar no se quedó cerrado. Cuando Moisés habló con Dios, Dios le dijo: extiende tu vara y divide las aguas. No era que la vara tenía el poder, era que el poder venía de Dios. Y en medio de aquella crisis, en medio de aquella situación, durante toda la noche dice la Biblia que comenzó a soplar un viento, aleluya. El soplo de Dios llegó, dividió las aguas y aquel pueblo pasó en seco al otro lado. Por eso luego pudieron cantar un cántico de victoria. Así que ese mismo Dios que abrió el mar sigue obrando hoy. Ese mismo Dios que abrió el mar puede abrir hoy. En medio de esa prueba, Dios contesta. En medio, aleluya, de lo que tú no puedes cambiar, Dios puede obrar. En medio de tus circunstancias difíciles, Dios puede hacer de lo imposible posible. En medio de tu enfermedad, Dios puede hacer el milagro. Así que cuando todo parezca imposible, Él abre caminos donde no hay. Él abre caminos donde no hay. ¿Qué nos toca hacer? Confiar en las promesas del Señor. Amén.
enfocarte. Mira al Dios de los milagros. Todavía Él no ha pasado de moda. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos. No ha cambiado. El pueblo pensó que estaba atrapado, pero en realidad estaba a punto de presenciar uno de los milagros más contundentes de la historia. Tu situación actual, la del hoy, no es el final de tu historia. Dios seguirá escribiendo tu historia. Dios tiene la capacidad y puede transformar el lugar de mayor temor en el escenario donde su gloria sea manifestada a favor tuyo. ¿Cuántos le creen a Dios? En esta mañana. Jotade, coge el piano.